Saludos por acá. Hoy conversando ya en la porción 96. Y bueno, vamos a estar caminando hoy por el texto de Tito, principalmente en el capítulo 3. Ahí vamos a ver un tema interesante para retomar o para hacer un recordatorio, que nunca está de más, sobre los fundamentos de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y ese fundamento está basado totalmente en el tema de la salvación. O sea, toda la humanidad está sujeta a esa salvación. Entonces vamos a repasar un poquito ese tema. Es triste, por ejemplo, yo me he encontrado con personas que no creen en Cristo, no creen en el cristianismo, no creen en el Nuevo Testamento. Pero entonces ellos dicen que ellos sí ven al judaísmo, ¿no? O a la Torá, en este caso, como lo correcto, ¿entiendes? O sea, ellos no creen en Cristo, no aceptan a Cristo, pero la Torá sí es la palabra de Dios y hay que tenerla en cuenta, hay que respetarla. Y entonces cuando tú comienzas a conversar con ellos, bueno, y entonces la salvación para ustedes, ¿cómo tú la ves? ¿Cómo tú? No, en el judaísmo no hay salvación, eso no hace falta. Entonces, eso es un invento cristiano. Entonces, vamos a ver hoy, vamos a conversar eso un poquito y vamos a ver si es cierto que es un invento cristiano. Y vamos a ver si es cierto que en el judaísmo no, eso no hace falta. Porque, por ejemplo, en el primer siglo, en el tiempo del segundo templo, eso no es verdad. O sea, que ya desde entrada, el que dice eso, le falta un camión de información y un camión de contexto histórico para entender el tema de la salvación. O sea, simplemente le está repitiendo, posiblemente no sea ni estudioso ni nada. Simplemente está repitiendo algo que alguien le dijo, porque como esa persona es de nuestra cultura, por lo tanto ha crecido en una cultura cristiana, parece que él ha querido de alguna forma, pues, distanciarse para que no los identifique con ese cristianismo cultural, y parece que dentro de su lógica, pues eso le cupo ahí, o sea, le vino como pie, ¿cómo decirte? Como Aníbal Dedo, le vino bueno en su lógica para separarse de ese cristianismo, porque él sabe muy bien que es bien difícil poderse distanciar cuando tú hablas del aspecto religioso y del aspecto de la cultura judeocristiana. Es muy difícil realmente no tener en cuenta esa acción de Jesús, porque fue realmente importante, impactante en toda la humanidad hasta el día de hoy. Y vemos acá una carta que le está mandando Pablo a su discípulo Tito. Tito está en Creta. Creta es una isla que está en el centro del Mediterráneo. Y imagínate tú, rodeado de Roma, Grecia, Asia Menor. Estamos hablando ahí de esa área bastante importante en esa época. Israel, Egipto, o sea que Creta está en el centro del huracán, por así decirlo. ¿Ok? No tan solo como imperio, el huracán de imperialista, sino cultural, religioso, porque eso era ahí convulso todo el tiempo, uno le ganaba al otro, y entonces había una situación religiosa, político, social en constante cambio y en constante reto, ¿no? Mezcolanza y complicado. Entonces, bueno, ahí está Tito. Y Pablo entonces va a estarle escribiendo, va a estarlo exhortando, va a estarle dando consejos. Al parecer también habían ciertos judíos en Creta que estaban tratando de judaizar, o sea, de mandar a las personas que había que circuncidarse, que había que cumplir con la ley para la salvación. O sea, que ya de entrada vemos que había acá una especie de concepto de salvación dentro del judaísmo, no del cristianismo. Entonces, pero bueno, ya esto al parecer estaba dentro de la sinagoga, en donde también las personas que habían aceptado a Cristo como el Mesías tenían que lidiar con ellos. Ahora, estas personas estaban mirando las cosas desde el ángulo judío de ellos, ¿verdad? Y en el caso que
alguno aceptara a Cristo, al parecer estaba todavía enfrascado en que había que cumplir ciertas obras para poder ser salvo o para poder estar bien con el Señor. Ahora, el tema importante acá es que vamos a ir, como decía, vamos a ir a los fundamentos. ¿Cuál es el fundamento de la salvación? Sencillo. Adán comió del fruto que le dijeron que no comiera. Desobedeció a Dios. Entonces uno puede decir, bueno, pero qué bobería, ¿no? Comerse una fruta, porque eso, bueno, porque así Dios lo impuso. Dios le dio todas las cosas que Adán necesitaba. Le dijo, mira, no comas de acá, porque el día que comas de ese árbol, vas a morir. ¿Qué fue lo que murió? Porque no vimos a Adán morirse corporalmente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que murió? En el cristianismo le decimos la parte espiritual. Pero es que si lo espiritual es la parte esencial del hombre, es lo que lo hace a él vivir, es lo que nos hace diferentes a los animales, entonces no fue lo espiritual lo que se murió. Porque si no fuéramos un animal, ¿qué es lo que muere? La desconexión con Dios. Entonces cuando Adán come, ocurre una desconexión espiritual con Dios. Y a eso es lo que le llamamos muerte. Lo que la Biblia le llama muerte. O sea, imagínate esto. Dios crea a Adán, o sea, al hombre, con el objetivo de que tuviera una relación con él constante. En el ámbito espiritual. Por ejemplo, nosotros que venimos de Cuba, muchos hemos sido ateos y otros han creído en cualquier cosa. Sabemos que aunque a veces no estamos claros o no hemos estado claros en el caso en el pasado de cómo era esa relación con Dios, nadie nos enseñó, nadie nos decía nada. Había veces que tú tenías conexión con él o que tú pensabas en eso. Interiormente tú estabas analizando, tú sabías que había algo. A veces tú ni lo decías, ni se lo decías a nadie, ni hacías como, no lo dabas a notar. Pero esa conversación interna estaba ahí. ¿Entiendes? Ya. ¿Qué significa eso? Que sí hay algo. Que ahí el Señor lo que está estirándole esos anzuelos espirituales que le envía al hombre constantemente, y eso le pasa a todos los hombres de la creación. Eso no es nada más a los cristianos o a los judíos. A todos. ¿Qué sucede? Que cuando vienen otras situaciones que te tupen espiritualmente, como cultura, religiones de otro tipo, cuando tú no tienes la revelación correcta, pues ahí cabe cualquier cosa y tú puedes interpretar ese intento de conexión de cualquier forma. A veces la que más te acomoda a ti. Perfecto. Pero bueno, entonces, Dios crea a Adán, o sea, crea al hombre para que haya una conexión con él constante. Y ahí está su felicidad, su plenitud. Una relación. Y esa relación se rompe cuando Adán decide comer del fruto. Por las razones que hayan sido, ahora no vamos a analizar eso. ¿Verdad? Y entonces se rompe esa conexión. ¿Qué está pasando aquí? Que ya el hombre entra en un plano diferente para el cual él fue creado. O sea, entiende que Adán no había experimentado hasta ahora una desconexión con Dios. Él no sabe cómo es vivir sin conectarse con Dios. Lo decimos muy fácil, pero si usted se pone a analizar, es durísimo. O sea, cuando hay cosas que alguien te las explica, ¿no? Ahora mismo, la situación en Cuba. No hay corriente, no hay agua, no hay comida. Aquello es un desastre. Nosotros acá a veces hablamos muy a la ligera y decimos muchas cosas, ¿no? Deberían hacer esto, deberían hacer. Pero nosotros no sabemos ahora mismo cómo es vivir, porque en otras ocasiones los que estamos acá hemos vivido apagones también. Pero según las características de lo que está pasando ahora, está bien difícil, que muchos de los que estamos acá nunca habíamos vivido a esa magnitud. Entonces, sí, tú te puedes imaginar, y ya tú inclusive has vivido parte de eso, pero ahora hay una realidad diferente. Hay personas volviéndose locas, hay personas ahora endrogándose, o sea, aquello está duro, una crisis terrible. Bueno, Adán no tenía ni cómo saber cómo pudiera hacer eso, porque nadie le podía contar a él lo que era vivir sin conectarse con Dios, porque él fue el primero. O sea, que en su mente nunca había pasado por su cabeza qué es lo que significaba o cómo sería la vida sin la conexión con Dios. ¿Verdad? De manera que él, en el momento que él decidió comer, él pudo haber analizado y sacado cualquier conclusión de lo que podía pasar después que él comiera. Pero la concreta
es que él no tenía ni idea de lo que pasaría luego de él probar de ese fruto y de experimentar la desconexión con Dios. O sea, yo quisiera que no sé si me explico bien, porque es un tema, o sea, Adán no tenía ni idea de lo que sería eso. Iba a ser un cambio que inclusive cuando ya él toma esa decisión y cuando da ese paso, lo que vino después, a él lo tomó de sorpresa. Lo fundió completo, como decimos en Cuba. Lo liquidó. Le metieron un caos. ¿Por qué le metieron un caos? Porque el intercambio espiritual corporal, o sea, lo que él experimentó a nivel químico, hormonal, de todo, ya cuando aquello se materializó, la desobediencia con Dios, era algo que él no había experimentado. No sé ahora mismo, pero por ejemplo, cuando una persona nunca ha comido picante y por primera vez en la vida se ha hecho el picante y el mexicano te dice, oye, no, eso no pica nada. Y si tú nunca has comido picante, tú lo pruebas, te mueres. O sea, casi que llora. ¿No, verdad? Y el mexicano, oye, pero ¿qué te pasó? Si eso no pica, meterle así la boca, como que no pica, si eso me está quemando. Entonces, bueno, eso es un ejemplito bien sencillo, pero lo que experimentó Adán, no, vaya, nadie de nosotros tiene esa idea, porque nosotros no lo hemos experimentado. Ya nosotros nacimos contaminados, o sea, desconectados con Dios completamente. ¿Por qué? Porque se hereda de Adán. ¿Entiendes? Entonces, eso fue un fenómeno en la historia que nunca se nos puede olvidar. Siempre hay que recaer en esa historia, estudiarla, analizarla, porque ahí nos va a dar muchas pautas buenas para nosotros poder interpretar entonces luego lo que se va a revelar alrededor de la Biblia o a través de la Biblia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el hombre se desconecta, muere de esa desconexión, que es lo que le llamamos muerte, o sea, desconexión total. Hay un tapón ahora, se le pone una especie de tapón en esa botella, en donde el Espíritu Santo no puede entrar ahí, no puede habitar en esa botella, por así decirle, vamos a llamarle botella al individuo. Y entonces hay un fenómeno que ocurre en el corazón, en el espíritu del ser humano, que ahora ya el Espíritu Santo no puede habitar ahí plenamente. Vamos a encontrar que alrededor de la historia Dios va a hacer algunas conexiones específicas con tareas específicas, pero ya el Espíritu Santo no puede habitar ahí totalmente. Dios, previendo todo esto, en su plan eterno, crea la salida para esto. ¿Cómo vamos a resolver este problema? ¿Cómo vamos a arreglar esta situación? Porque una vez que comió, hay una situación no tan solo interna, sino externa, que el hombre va a experimentar, o sea, va a hacerlo distinto, diferente. Y van a empezar a suceder cosas que lo van a traumatizar, lo van a cambiar, lo van a marcar. ¿Ok? Y entonces, vamos a caminar por ahí. Vamos a entrar a Tito entonces, fíjate cómo va a decir en el capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Del nivel de desconexión que tenían estas personas a las que él ahora va a entrenar, ahora va a cuidar o va a guiar. ¿Verdad? Está hablando de aquellas personas que han aceptado a Cristo, que ya están conectados, pero les está recordando a aquella dimensión en donde ustedes estuvieron, que esta lista es esto, o lo que se daba, y es todo lo que se da también a uno cuando está así en ese estatus de desconexión.
¿no? Entonces ahora Pablo aquí le está diciendo cómo eran. Acuérdate de esto y entonces no se puede caer en esto. Tenemos que mantenernos firmes. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, curiosamente, mira que Dios nuestro Salvador. ¿Ve? O sea, sencillo ahí para los que a veces niegan que Jesús es Dios. Fíjate aquí cómo te lo tira completo. La manifestación, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Ahí, clarito. No hay confusión de ningún tipo. Ahora, esta manifestación, que sabemos ya que es Cristo, porque ahora nosotros ya podemos mirarlo en retrospectiva, se evidencia ¿qué cosa? El plan eterno. ¿Para qué? Para ayudarle al hombre a salir de aquel estatus de desconexión total. ¿Ok? Y destruir de esa manera lo que separaba al hombre de Dios. ¿Qué era? El pecado. Entonces el objetivo aquí es destruir el pecado. Fíjense lo que estamos hablando. El objetivo, porque a veces el cristiano dice o piensa que el objetivo nada más es, o sea, yo acepto a Cristo, soy salvo ya. Y ahora ya yo vivo como yo quiera. Pero bueno, espérate un momentico, eso es verdad. Pero no puedes perder de vista que el objetivo de esa salvación es destruir lo que te separa de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es el problema. Entonces el plan de Dios es destruir el mal, destruir el pecado. El mal no, el pecado, que es lo que tupe al ser humano y lo desconecta con Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿O cómo hacemos eso no? ¿Cómo nosotros podemos entenderlo? Porque Dios sabe cómo hacerlo. ¿Cómo podemos entender esa ecuación? Hay algo más allá, o sea, cuando tú dices, soy salvo o ya recibí la salvación, o sea, ya recibí eso y ya y se quedó ahí, o qué hay algo más, hay algo más allá que eso, ¿qué es lo que sucede? Hay que esperar ya, o sea, recibí la salvación y espero aquí vivo normal, voy a la iglesia o voy a la congregación, me muera y ya después voy para la vida eterna, como muchos dicen. Ya así, ya. Entonces, ¿qué nos va a decir Pablo aquí? Va a decir, primeramente, fíjate en el versículo. Dice, y su amor para con los hombres nos salvó, en el versículo 5, estoy en el Tito 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia. Ahora, eso ahí es interesante, porque muchos cristianos te van a decir, viste, no es por obra que salvan. Por lo tanto, las obras no hacen falta, porque la salvación no es por obra. Entonces, para ellos, el objetivo es eso de salvación, es ese hecho de salvación. Pero a veces, como nada más piensan en blanco y negro, te dicen, viste, ya, si no es por obra, porque el objetivo de la relación con Dios es la salvación. Entonces, las obras no hacen falta. Sin embargo, fíjate cómo dice, voy a repetirlo para ver si queda más claro. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él no está diciendo que las obras ya hay que tirarlas a la basura. Él lo que está diciendo es que por las obras no es la salvación. Pero en ningún caso, ni en ningún momento, está diciéndote que ya las obras son cosas que no hacen falta, como si fuera algo del pasado. Simplemente te está diciendo que no es por obra. ¿Por qué? Porque arriba te lo está diciendo. Es por amor a los hombres. ¿Por qué por amor a los hombres? Porque el hombre necesita una restauración, necesita un milagro que le quite el tapón. El tapón, no sé si en otros países se entienda. O sea, es como una tapa. Algo que no deja pasar algo a la botella, líquido, lo que sea que tú le eches, ¿verdad? El hombre por sí mismo no puede quitar ese tapón. No hay manera que el hombre quite ese tapón. Porque él no tiene control sobre su nivel espiritual. Entonces, la salvación, ¿qué es lo que va a hacer? Un regalo que Dios va a hacer, porque Él quiere ayudar al hombre. Para que ese tapón sea removido y pueda existir entonces
la conexión con Él. Se abra ese canal y puede haber una conexión, un intercambio, una relación constante. Entonces, va a decir, no es por, o sea, no, como si nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento, y fíjate lo que va a decir acá, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, Jesús es la imagen perfecta de Dios en carne, ¿verdad? Sabemos que Jesús es el que se materializa, es el que se conecta en la creación, Él es la imagen perfecta. Fíjate, va a decir el Colosenses 1:15. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿verdad? O sea que Él, a través de su contracción, Él es el que va a hacer una entrada en la creación y va a hacer manifiesto entonces esa salvación, que es Él. Esa manifestación tangible de la salvación. Acuérdate que en Isaías va a decir, Isaías 43:11 va a decir, yo, el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, esa es otra prueba de que ¿quién es el que salva? El Señor. Otra prueba más de que si Jesús es el que está salvando, es el que hace esa operación, por así decirle, en este nivel de la creación. En una, como que yo decía en la otra predicación, bueno, a través de esa proyección en la creación, entonces va a ser, es Dios. Simplemente es la expresión de Dios en la creación, porque Dios es la eternidad. La eternidad no puede entrar, o sea, si no hay una contracción, no puede relacionarse. Ahora, ¿qué es el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo? Aquí está haciendo mención y está señalando el tema de un bautizo. Aquí fíjate que Pablo está haciendo hincapié en los mitzvot, que eran los baños rituales que existían por la ley entre los judíos, pero esta purificación y estos baños, que lo usaban los sacerdotes para entrar al templo, etcétera, eran baños para la purificación corporal, con su, por supuesto, su metáfora espiritual, pero en realidad estos mitzvot lo que hacían era un lavatorio externo. Sin embargo, aquí Pablo fíjate cómo va a decir, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, la renovación, ¿a qué se refiere? Al nacimiento, al nuevo nacimiento. O sea, tiene que haber una conexión con Dios y cuando venga esa conexión, entonces el hombre va a poder quitar ese tapón, pácata, viene la conexión con el Señor y cuando eso suceda, entonces el Espíritu Santo puede habitar con esta persona, puede tener una relación constante, que es lo que necesita el hombre. La regeneración a su creación inicial, al plan diseñado por Dios desde la eternidad para cada ser humano. O sea, ese tapón, que es el pecado, o es lo que genera el pecado, nos hace una nueva criatura para mal. ¿Por qué? Porque vienen situaciones espirituales, vienen situaciones carnales, sujetos a las cosas de este mundo. ¿Ve? El nefesh, como nosotros hablamos en nuestro grupo, el nefesh va a controlar tu manera de vivir, va a controlar tus decisiones. O sea, muchas áreas de tu vida van a estar controladas por esa dimensión. Cuando se quita ese tapón, entra el Espíritu Santo o esa vida el Espíritu Santo fluye, ya hay otra conexión con Dios. Y en esa conexión con Dios, entonces ya es diferente, porque ya tienes la ayuda de ese Espíritu Santo que te va a enseñar, que te va a ir corrigiendo, que te va a ir ayudando a que tú comprendas que de donde tú tienes que sacar tus instintos, tu forma de caminar y de vivir es a través de Dios, del Espíritu Santo, no ya de las cosas de este mundo. Ahora,
Ese lavamiento y ese milagro se va a dar a través del sacrificio de Cristo, de la muerte. ¿Cómo? Esa encarnación que Dios va a hacer ya en el primer siglo para culminar con su trabajo, muerte y resurrección, mueve ese obstáculo, remueve, quita ese obstáculo del espíritu del ser humano. De esta manera rompe una barrera legal y espiritual. ¿Por qué legal? Porque para morir, o cuando tú pecas, lo que viene es muerte. Tiene que haber una muerte por pago de ese pecado. Y espiritual, porque está entonces ese objeto que va a estar, o eso que genera el pecado, que va a, por así decir, va a obstruir la comunicación con Dios. La muerte de Cristo, entonces, la resurrección, restaura la posibilidad de conectarnos con Dios y de la comunión con Él. Si esto no sucede, no hay posibilidades de conectarnos con Dios. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque a través de la muerte y resurrección de Cristo, como mismo a través de un hombre entró el pecado al ser humano y luego todos heredamos eso, como mismo a través del hombre Cristo o de la dimensión encarnada de Cristo, Él rompe con esa herencia. No sé si me explico. Rompe hasta ese momento nadie que no, ¿cómo estaba Adán cuando come del pecado, cuando come del fruto? Estaba en conexión total, era perfecto, todo estaba bien, ¿verdad? Come y a través de él entra la muerte. Y de ahí hay una herencia de esa muerte. De ahí a los hombres empiezan entonces a crear sus propias ideas de Dios, su propia relación con Dios, que esos son frutos del pecado. Cuando muere Jesús y resucita, ¿cómo es Él? Perfecto, sin pecado. Él rompe, y esa era la única manera de poder romper con la acción del pecado en el hombre. Él rompe en sí mismo con esa herencia que de todos los humanos estaban heredando, el pago por el pecado, que era la muerte. Como Él está sin pecado y Él rompe ahí, Él crea un nuevo hombre. Cuando Él resucita, que es el primero, ¿qué está haciendo? Matando la separación entre el hombre y Dios. Porque ya ahora hay un cuerpo que paga por el pecado de los demás. Es entregado por el pecado de los otros. O sea, el pecado tuyo, el pago que tú deberías dar por tu pecado, ya ahora Cristo va a sustituir. O sea que Él penetra el dominio de la muerte. Por ejemplo, en Hebreo va a decir, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿ven? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el que te acusa o lo que te acusa para que tú seas condenado, que es el pecado. Entonces, la resurrección no es solo una prueba de victoria, sino que es la máxima expresión de la restauración para el hombre. Y aquí es donde viene un punto importante, que la salvación, el objetivo de ella es restaurarte. No es nada más salvarte y ya. Es que tiene que haber una restauración en tu vida. Tú tienes que volver al diseño original. Tú tienes que volver al Sel en Elohim, o sea, la imagen de Dios. Dios desea que tú regreses al punto del diseño para el cual tú fuiste creado. Que el pecado, cuando tú naces, como heredaste de Adán, te va corrompiendo, te va formando, te va moldeando de otra manera.
ya no al diseño de Dios, sino al diseño de la sociedad, de la cultura, de la educación, de tus padres o lo que sea, de tus propias concupiscencias. ¿Qué es lo que necesita Dios? Necesito llevarte al diseño original tuyo. Ya esto es un trato especial y directo con cada persona. ¿Por qué eso? Porque ahí vas a llegar a tu mayor expresión como ser humano. Todos esos complejos que a veces uno tiene, todas esas penas, toda esa locura que a uno se le va formando en la vida y traumas y cosas. Dios dice, yo lo que quiero es llevarte y te voy a quitar todo eso al diseño original. ¿Te imaginas que Adán podía extenderse por todo el Edén? Dice, tenía control sobre todo aquello. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Que tú tengas control de tu vida, que tú tengas control de lo que te rodea. No para ser jefe o controlar, no. Para que tú funciones en esta dimensión como tienes que funcionar. Y para que tú puedas también participar del diseño eterno. No tan solo en esta dimensión, sino también en los mundos espirituales. O sea, donde quieras. ¿Qué es lo que evita que tú seas partícipe de la gloria en la eternidad? El pecado. El estar separado y desconectado con Dios. Y Dios lo que desea es que tú te conectes con Él para entonces Él restaurarte. Cuando entonces viene esa conexión, tú vuelves a nacer. ¿Por qué? Porque ya el hombre viejo que se conducía y se guiaba por toda esa ecuación que te estoy explicando de la cultura, del diseño, o sea, del mundo, ese hombre tiene que morir. Y ahora tú lo vas a rechazar. Porque tú sabes que eso es lo que te está llevando a ti a un nivel inferior cada vez más. Que vemos a personas que viven sufriendo o viven con miles de situaciones en la vida. Y no saben cómo disfrutar la vida, cómo disfrutar esta dimensión que estamos acá. Porque no entienden, nadie les ha explicado. Y por eso tú los ves que se meten en cualquier movimiento religioso o en cualquier momento de lo que sea. Y como locos andan. Al final llega un punto en que se dan cuenta que eso tampoco les va a resolver el problema. Pero a veces ya la costumbre, pues ahí están. Y a veces inventan hasta su propia manera de hacer eso. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es llevarte a una restauración según el plan tuyo, que Él creó ya para ti desde la eternidad. Y librarte de ese pecado que te ha corrompido adentro. Y que al final eso se expresa en lo externo también. El cuerpo resucitado de Jesús es el primer humano con la unión perfecta entre cuerpo, alma y Espíritu Santo, Espíritu de Dios, sin corrupción. Es el primero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya el de Adán falló. Dice en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Fíjate, Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. No sé si van cogiendo la idea ahí. Y va a decir más, dice, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ok? Y esta resurrección, aparte de que va a abrirte la puerta para que tú puedas entonces ahora a través de él conectarte con Dios y ser restaurado, abre la posibilidad de que el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, habite en otros, en todos nosotros, en cada ser humano que entre en esta ecuación. Porque hay ahora un hombre glorificado que sirve como puente. ¿Entiendes? Entonces, ese lavamiento de regeneración y renovación es que a través de
de esa labor de Cristo, a través de la manifestación de esa salvación, nosotros entonces lo primero que pasa es que somos regenerados. ¿Qué pasó ahí? Cuando tú aceptas a Cristo, cuando te arrepientes, principalmente, te arrepientes de caminar de espaldas a Dios, ignorándolo, y ahora tú dices, ahora ya. Y fíjate que todo esto no es por lo que tú haces, sino por esa labor que va a hacer Dios porque te ama, por misericordia. Nada que tú hagas va a hacer que Él se conecte contigo. Dios es el que hace todo eso. Tú lo que tienes es escuchar los llamados y cuando haya que hacer algo, hacerlo. Lo que te toque a ti. Pero es un milagro de Dios. Ahora, Dios siempre está a la puerta y oye, siempre está ahí dispuesto a escuchar al hombre también. Corazón contrito y humillado, nunca Dios lo abandonará. Ahora, esa regeneración es el nuevo nacimiento. O sea, ahora empieza una nueva vida. Tú no puedes decir que tú aceptaste a Cristo y que tú amas a Dios y seguir como si, o sea, seguir viviendo como tú vivías en tu vida pasada, en donde lo que te mueve a ti, las cosas que te influencian, las respuestas que tú vas a dar a ciertos problemas en la vida van a seguir siendo los mismos que tú aprendiste cuando niño, cuando adolescente, que fueron las mismas cosas que te dan todos los traumas y todas las situaciones que tú tienes en tu vida al día de hoy. Eso es ilógico. Porque si eso es lo que te ha formado al día de hoy y te ha formado como una persona corrupta, tú tienes que huirle a eso. Ahora, hay cosas que tú no te puedes quitar de arriba, pero tú no puedes querer hacer así. Tú tienes que decir, yo tengo que quitarme esto de arriba. Y yo espero que Dios me ayude. Y sí, te va a ayudar. Pero si hay cosas de tu pasado que tú continúas cargando y tú creyendo que eso es lo que te beneficia. Ok, yo voy a quitar esto, pero esto no, porque esto me conviene. ¿Vale? O tú escoges. Hay situaciones que sí las hago como dice la Biblia y como lo dice Dios, y hay otras que no. No puede ser así. Tú tienes que aborrecer ese hombre viejo que tú tienes, que tú eras. Porque entonces, si tú no haces eso, tú todavía sigues con el arrastre. Y eso no es un nuevo nacimiento, eso no es una nueva persona. Porque el arrastre viene como quiere. O sea, hay cosas que siempre van a estar ahí, recordándote que tú eres quien es. Pero tú lo que no puedes es amar eso y decir, ok, esto sí me gusta, vamos a mantenerlo. No, si eso viene en la ecuación, eso no se te va a quitar hasta que tú no salgas de este mundo, tú vas a seguir arrastrando cosas, eso es una realidad y Dios sabe eso. Pero nosotros necesitamos conscientemente entender que eso no podemos quererlo conscientemente arrastrar. No, porque eso fue lo que te complicó, lo que te creó trauma, lo que te complicó la vida. Y Dios lo que quiere es llevarte a otro nivel. ¿Cómo tú vas a seguir sujetado? Es como que Dios por una mano te está agarrando aquí y tú agarrado de las cosas del mundo. No, yo quiero subir, pero a la misma vez, espérate, un poquito nomás. Suéltate y dale para arriba, muchacho. Tú vas a ser allá abajo metido. Viene aquel con sus pullitas espirituales y ya te vuelves loco. Viene aquel y te está sacando con situaciones de la vida y te vuelve loco. Y ya tú estás pendiente a eso. No, porque entonces ahí es donde vienen y oye, caemos, pues eso es fácil. Sale el viejo hombre y se complica la situación. Pero eso debemos tratar de evitarlo. ¿Entiendes? No caer ahí. Detestar eso. Ah, mira, volví a caer. Bueno, ok, perfecto. Pero ahí pendiente. No puedo dejar que ese tipo se siga saliendo. Tengo que mantenerlo controlado. Ahora, ¿cómo lo controla? Y aquí es donde viene el problema. Viene el cristiano moderno, ya la salvación, recibir vida nueva. ¿Ok? ¿Y cómo vas a vivir? Si ya tú dices que la ley se eliminó. No, bueno, Cristo me va a cambiar. Ok, Cristo te va a cambiar, pero ¿cómo? Él te va a obligar a hacer cosas. Él se va a meter y cuando tú quieras cuando tú quieras, no sé, hacer algo que no debes hacer, o hacer acciones de tu vida vieja, cuando te salga todo el químico y todas las cosas que uno trae ya programado en la vida por los traumas y las
la educación y o sea, los hábitos, cuando eso salga solo así, ¿tú crees que Dios va a evitarlo? No lo va a evitar porque ese no es su trabajo. El trabajo de Él es conectarte y que tú entiendas que ahora ya tú tienes la ayuda de Él. Pero tú tienes que hacer algo. Y mira lo que va a decir acá. Esa otra palabrita que decía ahí, el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿Qué es lo que es una renovación? Es un proceso. Regeneración es decirte, págata, ya te quité el tapón. Conexión completa, empezamos a caminar juntos. Ya eres una criatura nueva, porque tú eres una criatura cuando estás desconectado y eres una criatura distinta cuando estás conectado. Desconectado eres una y cuando te conectas eres otra. Como le pasó a Adán. Adán era un tipo antes de pecar y era otro después, porque habían cosas que él no había experimentado. Eso mismo nos va a pasar a nosotros. Cuando nos conectamos con Dios, ahí hay situaciones que tú nunca has experimentado con Dios. Y vas a empezar a ver la labor de Dios en tu vida y a tu alrededor también. Y eso te va marcando con una nueva experiencia. ¿Verdad? Pero ahora, ¿cómo tú vas a vivir ese nuevo ciclo de la vida? Esa nueva vida. Como mismo la vivías antes. Si los frutos de aquel eran lo que empezábamos leyendo, chisme, brete, problema, división, tercadez, o sea, ser terco, por ahí para allá. Hacer las cosas como te dé la gana, como tú consideres, sin tener en cuenta nada, ni a nadie, ni a Dios, y pasarle por arriba al que tengas que pasarle si es necesario. Esa es la vida del que es separado de Dios, desconectado, el egocentrismo. ¿Eh? Entonces, Jesús, entonces con la resurrección, con la muerte y resurrección, abre el camino para que el Espíritu Santo pueda habitar en el creyente y renovar su interior. O sea, ahora el Espíritu Santo, cuando tú lo recibes, Él te va a ayudar en ese proceso. Ya no estás solo. Va a decir el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ese derramamiento del Espíritu Santo en la persona que se conecta con Dios, que va a ser para ayudarte a caminar y a restaurarte. Ese proceso de santidad. ¿Ok? Ese proceso de ahora yo voy a empezar a incorporar cosas de Dios para arreglarme yo. No tan solo en el nivel espiritual, sino también en el nivel de mis acciones. Y que haya esa coherencia entre lo que pienso y lo que hago. Porque eso es lo que vemos también muchas veces. Hay cristianos que tienen buenas intenciones, pero a la hora de hacer las cosas es un desastre. Y nos pasa a todos también. Entonces tiene que empezar a venir esa coherencia para que realmente haya una conexión. Ese derramamiento del Espíritu Santo que nos va entonces a dar la posibilidad de una relación constante con Dios plena. ¿A través de quién viene? De la muerte y resurrección de Cristo. Por un hombre que murió justo. No hay otro hombre que te pueda dar esa posibilidad. No existe otra forma de que tú puedas recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la conexión con Dios, que no sea por esa muerte, porque esa muerte cumple con el aspecto legal y espiritual del asunto en el cuerpo de Cristo. ¿Entienden la importancia de la labor de Cristo? Dice en el 7, para que justificados por su gracia, o sea, ahora cuando esa ecuación se cumple así, entonces ahora Dios puede decirte, porque acuérdate que tú sigues con pecado en el ámbito material. El pecado no se va. Y eso es lo que te hace regresar muchas veces al viejo hombre. Y eso es una cosa que tenemos que tener clara. Vas a seguir fallando, porque el pecado todavía está ahí. Vas a sentir, o sea, ese deseo o a veces la concupiscencia de adentro te va a hacer inclinarte hacia esas cosas. Pero ahí es donde viene el Espíritu Santo que te está ayudando y tú tienes que tener eso claro. Y agarrarte de ese Espíritu Santo, como decía ahorita, agárrate de arriba, no de abajo. Y entonces ahí en esa,
Lo que pasa es que imagínate tú, cuando tú no tienes esa mentalidad de lo que realmente enseña el Nuevo Testamento, como te está diciendo renovación, que es ese caminar, es ese proceso de santidad. Y ahí es donde entonces entran las buenas obras, viene la ley, vienen los mandamientos. Pablo no lo está explicando a sí mismo aquí, pero él no te lo tiene que explicar si le está hablando a gente que sabe de la Biblia y que no ha desconectado una cosa de la otra en ningún momento. Y la crítica en esta carta es hacia aquellos que decían que a través de una circuncisión, por ejemplo, alcanzaban la salvación. Pero ya vimos que eso es imposible. Nada que haga el hombre le da salvación. Solo la obra de Cristo. No hay más nada. Entonces, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, la salvación celestial, ya en resumen, es la reconciliación, ¿okay?, redención y restauración del alma. Ese es el objetivo. No es nada más, yo soy salvo y ya voy para el paraíso. No es eso. Es que a partir de ese momento comienza un caminar con Dios. Comienza una restauración. Ahora, si tú no sabes lo que tú tienes que restaurarte a ti mismo, ¿cómo tú vas a caminar con Dios? ¿Cómo tú sabes lo que tú tienes que restaurarte? Tienes que leer la Biblia. Tienes que saber lo que Dios nos manda en sus mandamientos. Lo que no puedes hacer, lo que deberías hacer. Todo eso está en la ley. ¿Entiendes? Ven en la ecuación completa. Y todo eso, que es lo que va a ir restaurándote también. El cuerpo, el nefesh. Ahora le vas a empezar a dar costumbres distintas a las que tú le dabas antes de convertirte, antes de nacer de nuevo. Antes tú hacías unas cosas, ahora vas a hacer otras, las de la ley. Para salvación, no, para restaurarte, para arreglar tu nefesh, que está destruido cuando tú vienes a Dios. Tú necesitas una guía y que te conecte tus acciones con tus intenciones, como decía ahorita, y todo eso, esa ecuación te la va a ayudar el Espíritu Santo. O sea, que Dios no te ha dejado solo. Te renovó y ahora vamos a caminar juntos. El Espíritu Santo está para eso. Ante Dios en la realidad eterna, más allá de las sombras temporales de este mundo, para darle a los redimidos la entrada y participación en la gloria eterna. ¿Ves? El objetivo es que ya tú empieces a caminar con Dios. Desde ahora. No cuando te mueras, es desde ahora. Y esto solo se puede alcanzar a través de la manifestación, o sea, la corporeidad, ¿de quién? De Cristo, de la salvación misma. Pero que la salvación no es, llegó y murió, resucitó y ya. No, ya vimos que hay una ecuación dentro de todo esto, porque el objetivo es restaurarte al plano original tuyo. De la salvación en Cristo y su obra. Yo estaba pensando, ya para terminar, ¿no? ¿Se imaginan cuando Adán pecó? Adán peca, págata, se come el fruto. ¿Qué fue lo que pasó después que él se come el fruto? ¿Qué es lo que dice Génesis? Dice que Dios se llegó y empezó a llamarlo. Adán, ¿cómo tú estás metido? ¿Estás escondido? ¿Te comiste la fruta? ¿Tú crees que Dios no sabía que se lo había comido? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios ahí? Ahora, todo el mundo lee eso ahí, ¿y qué crees? Que es las nubes le están hablando a Adán, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si ahí hubo una manifestación de la eternidad de Jesús? ¿Para qué? Para buscar esa renovación de nuevo. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Justificarse, echarle la culpa a Eva, a la serpiente, todo el mundo empezó a justificarse y a darle agua al dominó, como se dice en Cuba. O sea, a quitarse culpa de arriba. En vez de decirle, mira, fallé, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué hacemos? Eso es lo que debería ser un hombrecito, ¿no? Ahora, Adán no era un hombrecito. Si Adán fue creado perfecto, debe haber sido más hombrecito que cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, ahí tienes el nivel de lo que él experimentó cuando él falló. Él no tenía ni idea de lo que iba a pasarle después. Por muy perfecto que fuera Adán, cuando aquello pasó, porque ya uno, por ejemplo, yo, ¿no? Hay muchas cosas que yo hoy en día hago bien, pero porque ya yo he fallado 500 veces y he ido aprendiendo, ¿sabes?
tú mismo te vas entrenando. Pero no porque, o sea, ¿sabes? Las veces que no me equivoco, o sea, porque soy un ángel, no. Es porque he fallado tanto que he ido aprendiendo eso para entonces ir, gracias a Dios, por supuesto, a la conexión con Él y a llevarme por lo que Él dice. He ido entonces ahí un poco a poquito y todavía me falta 1.000.000, pero bueno, vamos avanzando. A Adán no le pasó eso, Adán fue, tácata ahí mismo. Y ahí mismo viene Dios, oye, ¿te comiste el fruto? No, y empezó a echarle la culpa a todo el mundo. ¿Qué hubiese pasado si Adán entonces viene al Señor y le dice, oye, ahora, esa es la representación de todos nosotros. Siempre vamos a tratar de justificarnos, siempre vamos a tratar de evitar el sentirnos culpables. No tenemos que sentir miedo por eso. Eso es normal. Fallamos, arreglamos lo que haya que arreglar. No hay que vivir con ese complejo de estarnos justificando todo el tiempo. Porque si ya somos salvos, ¿qué mayor regalo que ese? ¿Entiendes? Entonces lo único que hay que hacer es, hice algo mal, ¿cómo lo arreglo? A través de la Biblia, a través de que el mismo Dios se comunique contigo, si se supone que tú estás conectado, ¿no? Estamos hablando con gente conectada, no estamos hablando de gente que no. El que no está conectado tiene que buscarle esa conexión. Ahora, una vez, supongamos que Jesús hubiese renovado a Adán, ya el pecado estaba en su cuerpo, como quiera que sea, ya Jesús tenía que morir. Porque él a lo mejor hubiera restaurado su parte espiritual, se hubiera conectado de nuevo, pero ya el pecado estaba en el ser humano. O sea que el pecado no es tan solo en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto del nefesh, en el aspecto, ya te afecta todo. Entonces, creernos que somos muy buenos por dentro y al final a la hora de accionar somos un desastre. ¿Ves? No, o sea, quiere decir que tenemos que arreglar todos los ámbitos del ser humano, en todos los niveles. No es nada más en el nivel que tú crees. La salvación cumple con todo eso y te ayuda en todo eso. Y ese es el objetivo principal de la salvación, meter al ser humano en esa ecuación compleja que con la ayuda de Dios te va a restaurar al diseño original, no tan solo en el aspecto espiritual, sino también en el terrenal. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que, sé que es un tema largo, pero espero que se haya entendido y espero que sea de bendición. Bendiciones, saludos.